en punt. Gravarem la conversa i la pel·lícula no la gravarem, només gravarem la conversa perquè després la pugem al YouTube. La pel·lícula no, perquè té drets reservats i no es pot gravar. Però em recordeu que quan acabi la pel·lícula torni a posar la gravació perquè es gravi la tertúlia després. Bé. Puc treure el so d'aquesta... Està entrant molta gent. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé, depende de dónde estén, porque tenemos gente en América y en Europa de momento. Argentina, Tenerife, Gran Canaria, Barcelona, México y Ecuador quizás, no sé. Retomamos el Cineclub de l'Orfeó Català de México, que habíamos suspendido en diciembre, bueno, más bien en noviembre, por vacaciones y lo seguimos tomando en pandemia y con Zoom, porque presencial todavía no podemos aquí en México. Recordamos que cada semana o cada 15 días, ahora hemos cambiado de día, estábamos los domingos, ahora empezamos los sábados, para presentar una película en general catalana o de producción catalana o que tiene que ver con Cataluña. En este caso, pues vamos a presentar esta película que en realidad son conciertos, se llama La señora Tomasa, la historia se repite, Live Session Shows. Voy a leer un poco la presentación de la señora Tomasa. Dice, la señora Tomasa es un grupo de música catalán de Barcelona que tiene pues músicos catalanes y canarios, del cual tenemos aquí presentes a dos, Alberto y Pablo. Hola, buenas tardes, gracias por venir, por estar aquí. La señora Tomasa se define como un choque frontal entre dos mundos, una colisión entre la parte orgánica y la folclórica, que trasciende en el tiempo, y el mundo más actual, en continuo cambio, que es la parte electrónica. Desde 2012 y hasta la actualidad ha creado una estela de experiencias, discos, giras, que los ha llevado a más de 10 países diferentes. Sus actuaciones han sido aclamados por públicos muy diversos y los ha llevado a tocar por toda Europa en multitudinarios festivales como el Sziget Festival de Hungría, Lowlands en Holanda, Pol en Bélgica, Mare de Agosto en Portugal, y pues también han venido a México hace 2 meses
y se han presentado en Guadalajara y en Ciudad de México, y tuvimos la ocasión de verlos. Esta película, este trabajo se llama Live Sessions. La señora Tomasa ha estado en boca de todos en los últimos años, especialmente por las live sessions, unas piezas audiovisuales grabados en plano secuencia donde participan un buen puñado de músicos de diferentes estilos musicales y los cuales forman parte del colectivo. El colectivo está formado por Alwin Bruno, Las Caramba, Niño Maldito, Señor Wilson, Adala, Marcio, Desiree Diouf, The Seis Sisters, Julie Giuliani, Aaron Barreiro y músicos de Stay Homas, Dr. Prats y Charango. Estos, además, evidentemente, de los músicos del grupo La Señora Tomasa. En 2019, la señora Tomasa presentó sus live sessions en directo de una manera rompedora, difuminando el escenario con los músicos, tomando desde el suelo en formato 360 grados, de tal manera que el público podría rodear a los músicos, generando una energía mágica e irrepetible. En 2 días, 1000 personas pudieron ver 5 pases exclusivos de la magia de las live sessions en primera persona. De aquí surge La Historia se repite, Live Session Show, una grabación espectacular que transmite a la perfección la energía e intensidad que se vivió en tan solo un fin de semana. De estado de exaltación, solo se podría hacer una apuesta más, hacer el salto a la gran pantalla. Así es como Guspira, la compañía productora, su oficina de management, trabajó con Cine Yelmo para proyectar la película en exclusiva en 12 ciudades de la península, en un pase, y creo que también de Canarias, no sé, en un pase único el día 6 de mayo del 2019. La señora Tomasa, La Historia se repite, Live Session Show, todo parte de una idea. La primera chispa nace de lo intangible, de la fuerza de un primer impulso que incluso escapa del lenguaje. Esta es la historia del arte de tirar de un hilo. La banda barcelonesa La Señora Tomasa, que con casi una década de baile a sus espaldas llega a la gran pantalla para traernos una pieza perfecta y hacernos entender su filosofía y manera de ver las cosas. Siempre desde un punto de vista diferente y en esta vez sin estar a 1,5 metros sobre el suelo. Grabada en 2019 y sin mayor ambición que la de congelar en el tiempo para guardarla más allá de la memoria, esta película retrata la fortaleza y los vínculos que se crea la música a través de ella. Confirma que juntos somos más fuertes. En este caso, la señora Tomasa deja de ser el centro para ser la acompañante del colectivo. No hay palabras y no hay explicación, solo un momento irrepetible en el que el tiempo, independientemente de que cada vez se junta el colectivo, la historia se repite. Bueno, pues quien tenga palomitas en su casa, que se haga unas palomitas y que ponga los altavoces, porque esto va a estar muy bueno. Ahora, en un momento, les pongo la película, se las comparto. Y terminando, pues nos vamos a una charla con Pablo y Alberto, miembros del grupo La Señora Tomasa, para que nos expliquen un poco más de esto. Ahí les va.
Bueno, pues qué honor y qué bien que hemos visto este concierto. Hemos tenido una gran suerte de poderlo ver porque, bueno, pues eso se pasó en el 2019 en varios cines de España, en Barcelona, en Tenerife, en Madrid, en, en Valencia, en Zaragoza, en Málaga, en Vigo. Y bueno, pues ahora en México por fin lo pudimos ver y en Argentina, en varios lugares, en Barcelona también, aquí en directo por el Cineclub del Orfeo Català de Méxic. Eh, bueno, pues aquí tenemos presentes a Alberto, que es el bajo de Alberto Limiñana, que es el bajo del grupo Live Session, y también a Pablo, que es el encargado de la percusión, y bueno, y también relaciones públicas. Me gustaría que nos dijerais un poco, pues, cómo fue la grabación de esta película, por qué lo hicieron, qué problemas encontraron para entrar con la cámara dentro del salón de que la gente bailando y filmando, todo eso. Explicadnos un poco a ver cómo fue. Alberto, ¿quieres empezar o Pablo? ¿Cuál de los dos? Sí, mismamente, bueno, aquí estoy, bueno, hola mi gatita también que está aquí acompañándome. Nada, la verdad que la grabación fue realmente todo una cosa muy curiosa. Realmente grabamos el concierto porque en 2018 hicimos la primera edición de lo que es llevar live session a directo, ¿no? A concierto, y no lo grabamos. Entonces, claro, nos quedó una sensación una mordedura tan grande que dijimos, el segundo hay que grabarlo. Y bueno, lo grabamos básicamente para tener un recuerdo nosotros, que el hecho de que acabara la gran pantalla fue un accidente, ¿no? Porque fue durante el confinamiento que estaba montando el vídeo por un lado y por otro lado hay que recordar a Manuel La Rosa, nuestro técnico, que es un pedazo de máquina y que se pegó la mezcla de todo el concierto, que es un follón del carajo. Y, y de repente juntamos las dos cosas y vimos que eso era impresionante y que algo había que hacer con eso. Y de repente, pues, el sueño se fue haciendo grande. Pensamos hacer primero una proyección para nosotros mismos en un cine, decir, vamos a verlo bien. Y luego, vamos a verlo con colegas. Y luego, ¿y si hacemos un pase para la gente? Y acabó después, al final, decidimos expandir la idea y al final acabó el cine. ¿Y encontraron rápidamente algún cine que lo quisiera pues poner? Este cine, por ejemplo, los cines Yelmo, que aquí en México se llaman Cinépolis, ya vi que es la misma empresa. ¿Por qué no lo han hecho también en otros países? ¿O cuáles son los proyectos para que se pueda ver más esto? Porque ahora pues ya somos 32 que lo vimos, más 1000 que lo vieron en España, pues es mucha gente, ¿no? Pero queremos que se pueda distribuir más. ¿Qué proyectos tenéis? Eh, bueno, dale tu Pablito ahí, así te escuchan y te presentas. Hola, ¿qué tal? Pablo. Bueno, la idea es que podamos subirlo a una plataforma que se llama Filming. eh, no sé cuándo, la verdad, en el futuro. Sí, sí, eso. La idea básicamente bueno, evidentemente no se puede quedar ni en una proyección de un día en los cines, ni por otro lado ¿no? Y claro, nuestra idea es eso, colocarla en plataformas y, bueno, acabar en internet porque esto, al final, compartir los intereses de todo el mundo y es lo mejor que podemos hacer con la música. Pero sí, evidentemente eso. Y lo de los otros países también, porque es que, o sea, realmente en el fondo, ¿quién se imaginaba que esto iba a acabar en los cines? Ahora mismo nos estamos dando cuenta de que se está emitiendo en México, es decir, como que la idea va mutando, ¿no? Y se va haciendo más grande, pero claro, no era ni intención. O sea, que imagínate, Hmm. denos ideas, a ver, la gente que nos diga cositas, a ver qué podemos hacer con esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nuria, Merced, que nos has ayudado mucho ahora con el Zoom desde Argentina. Ay, Hmm. gracias. Nuria Hola, desde... buenas tardes. Buena. Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que sí, este cine lo que necesita es difusión y me parece una buena idea entrar en plataformas. El problema con Filmin Latino es que hay una versión de España que yo no puedo ver
en México, yo estoy en México, y el Filmín Latino, que es mexicano, también tiene muy buenas proyecciones, entonces no sé cómo podrían ustedes ligar en los dos lugares, ¿no? Vale, eso, precisamente ese detalle no lo... Evidentemente, Eso- pues sí, miraremos esto porque evidentemente Sí, no se porque puede restringir a toda Latinoamérica, que ¿no? Es un continente entero que hablamos el mismo idioma y la música hay que universalizarlo. Sería una y tontería, el claro. Filmín.es, aunque yo pague, me dice que no por mi IP, que Procedencia, ¿no? soy de México. Vale, pues lo Ese miraremos es el eso. problema que yo le veo al Filmín de España. Ujú, Va a vale. acabar algún día en YouTube, fijo, así que, y eso en todos lados, así que seguro que tarde o temprano llegará a Ya, todo el mundo. Gracias, ¿eh? parece perfecto. Bueno, en el chat también les he compartido el link de Spotify de la señora Tomasa, aunque no haya video, pero bueno, yo ya me hice socio de esta cuenta y lo oigo cada vez que voy en el coche, pongo la señora Tomasa. A ver, muchas gracias. Gracias. Bueno, Bueno, saludos también en el chat a Lidia y a Esther que están escribiendo. Saludos, Ay, chiquillas. sí. Hola. Lidia desde, Esther desde Alemania, Lidia Y no sé, Lidia es de Madrid. mira, desde Madrid y Pablo Domínguez, que también nos saluda. Sí. ¿Y ahora qué proyectos? Cuéntanos un poco, porque nos conocimos en México. Íbamos a pasar la película, pero al final hubo problemas técnicos y no pudimos y por eso la estamos pasando aquí. Pero cuéntenos un poco de su viaje a México. ¿Qué les pareció? Creo que hicieron un video con mariachis o algo así. Cuéntenos, por favor. Explícalo, Alberto, que tú lo cuentas muy bien. Estaba leyendo, perdón, cuál era la pregunta, pero me he quedado pescando, disculpa. De tu viaje a México, del viaje a México de la señora Tomasa. Ah, brutal. O sea, fue una experiencia del carajo. De hecho, qué decir, todo era nuevo. Estábamos completamente anonadados y emocionados con todo, ¿no? Porque desde el paisaje, desde el lenguaje y todo era nuevísimo. Y luego después ya, a nivel musical, imagínate, tener la oportunidad de poder estar con gente de son jarocho, de música tradicional, folclórica de allí, con los mariachis, que fue un día súper divertido porque son 5 vikingos, que un saludo para ellos ahí. Y la verdad que lo pasamos del carajo. O sea, fue una experiencia que todavía estamos, creo que digiriendo. Uno de los chicos también, Jordi, el guitarrista, acabó quedándose hasta el 10 de enero allí, enamorado de Oaxaca y se fue a Chacagua imagínate, todos volvimos tocados a nuestra manera cada uno de ese viaje. Fue una pasada. Muy bien, tenemos aquí una pregunta de Jaume Romagosa, de aquí del Orfeo Catalá de México también. Dice, ¿qué ritmos tocan? Porque los catalanes de México, en el Orfeo Catalá de México, surgen muchas dudas y muchas preguntas. Una excelente expresión musical. O sea, ¿cuáles son sus ritmos? Porque hay muchos, creo, ¿no? Pablo. Alvarito. Pues mezclamos de todo, reggae, electrónica, distintos tipos de electrónica, música afrocubana, sobre todo, o lo que llaman salsa, pero guaguancó, songo, son, guaracha, no sé, son montuno, no sé, un poco de, también podrías llamar que en algún momento hacemos jazz o latin jazz, no sé, es que depende también del directo que hagamos, tiramos más para un lado o para el otro, pero básicamente casi todo, menos rumba catalana y hard techno, hacemos todo. Muy bien, o sea que es mucha mezcla de ritmos, ¿no? La Merced Sí, desde Argentina nos quiere hacer una pregunta. Merced, Sí, es potentísimo el concierto o los conciertos que hemos escuchado hoy, que me pareció fantástico, porque realmente suenan, que es una maravilla, todos. Mientras los veía,
quería imaginarme qué sienten ustedes cuando están en un concierto. Ya sé que es muchísimo el trabajo que tienen antes, durante, que es un trabajo, pero ¿qué sienten ustedes en su interior cuando están ofreciendo semejante concierto con tantos músicos tan maravillosos todos? Pues la verdad que es una cosa muy curiosa. De hecho, fíjate que al principio de esta emisión, ¿no? Hablando con el compañero, eh, comentaba, bueno, ¿cómo funciona esto? Dentro de una hora, pues nada, volvemos a conectar y tal, pensando, no voy a, voy a ver la cachos, pero no voy a volver a verla entera, ¿no? Y acabé viendo la entera. De nuevo, porque es que es una experiencia muy... ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Es una experiencia, ¿Qué fue el es una experiencia sonido? del carajo ¿O soy yo? en el momento. Es una mezcla entre eso, mucho cansancio, mucho nervio por, como bien decías, ¿no? Que lleva mucho trabajo todo esto y es sacarlo para afuera. Pero es que justamente también este proyecto de live session y este concierto y el coordinar a más gente de la normal y todo ese rollo es una cosa de mucha tensión, pero muy bonita porque al final se conjuga, al final mucha calor humano, mucha calidad humana y claro, es una cosa muy especial. Aparte, este proyecto también nació en un momento nuestro especial de ciertas cosas que nos pasaron como banda y tal, y nos emociona un montón, como que sacamos el bicho, como que le ponemos, como el concepto también se abre mucho, no es el concepto de banda normal que tenemos, es como una expresión a su máximo exponente. Y evidentemente para nosotros es muy emocionante. De hecho, en este concierto, justamente en este pase nos ocurrió, pero de normal empezamos con la intro y nos se nos salen las lágrimas porque es que está sucediendo en ese momento una cosa que llevaba muchísimo trabajo, mucho tiempo y es una mezcla muy rara de cansancio, de vamos a soltarlo por fin porque estamos hartos ya de planificar esto y luego el momento de vivirlo presente, una pasada, ¿no? Y cuando acaba es como ya pasó, ya se fue, ya se acabó. Es una sensación muy rara, ¿no? Pero es muy emocionante. Muy bien, tenemos aquí dos preguntas también, que ¿cuándo el nuevo álbum? ¿Y cuándo live session? ¿Y cuándo el concierto en Barcelona? Que dice Esther que en avión tarda menos. Sí, mira, de hecho sí, tarda menos porque está ya en Frankfurt, creo que era, ¿no? Sí, creo que sí, no me acuerdo, Sí, si mal no recuerdo. Eh, a ver, nuevo álbum, pronto ya estamos empezando a currar en esa movida y de eso tal, pero evidentemente por ahora no podemos desvelar mucho. Y live session, hay proyectos, pero tampoco podemos desvelar mucho. O sea, la respuesta es sí, pero no te puedo decir más. Ni cuándo ni dónde. Exactamente. Esther Múnich, es está verdad, en perdona. Múnich, sí. Y un concierto en Barcelona, pues lo que sí podemos decir es que vamos a estar el día 4 de febrero en Valencia y el día 11 en Madrid. Lidia, para que te lo apuntes. El día 11 estamos en Madrid. Ya te lo mandé, lo he mandado todo completo para que esté en un archivo. Yo, dale un saludo a tu padre, Palito. Lo que escuchas. Bueno, pues mucho éxito, Madrid, Barcelona, Valencia, donde cantéis. México, esperemos que vengáis pronto otra vez. Ya sé que es muy lejos saltar el charco, pero bueno, desde Tenerife está más cerca, ¿no? Sí, pero no hay vuelo directo. A lo mejor vamos antes de lo que se espera, no sé. Podría ser, quién sabe. Me pregunta también Manu, ¿de cuándo salen los videos de Manu México? Marchetti, pasa. Lo que grabaron en México, la versión de Sin Miedo en la cantina. ¿O los pueden ver en algún lado donde los pueden ver o los van a publicar? Bueno, tenemos todavía que organizar todo el material que tenemos, montarlo y decidir qué tiempos tiene cada cosa. Y bueno, paralelamente a seguir trabajando en los temas nuevos, en el nuevo álbum, en más cosas que saldrán. Entonces, por ahora no sabemos, pero ya lo iremos publicando por las redes sociales a medida que se vaya aclarando. Words.
Vale, ¿quién más quiere alguna pregunta o alguna cosa? Un saludo, Manu, muchachón. Mira que te veo un poco en Barcelona, ¿no? ¿Qué pasó? Alguien pregunta, Íñigo, si habéis pensado sacar en formato físico, supongo que es, no sé, en DVD o en CD o en discos de acetato o cómo. ¿Habéis El live pensado eso? session. El live Sí, session. sí. Bueno, hemos sacado disco ya del primer live session, que lo En, vi- tenemos en físico. en video, No, en audio. y en DVD, por ejemplo, o de alguna manera, ¿dónde se puede conseguir o lo queréis hacer o lo habéis descartado? En principio saldrá por Filming, como dijimos antes, y no sabemos en el futuro si lo haremos o no, porque también hay temas, tocamos versiones de otros artistas y hay que mirar bien todo el tema del copyright y ese tipo de cosas. Claro. Entonces, pues igual, lo iremos viendo. Por ahora sabemos que en Filming va a salir, aunque no sabemos qué fecha, y ya más adelante, pues sabremos más cosas. Es que como todo esto ha salido un poco por accidente, como que las vamos viendo venir. Sí, aparte que hoy en día también, o sea, los CDs se compran, pero casi es una especie de... realmente el hecho de que te compres un CD es un momento, más bien es la búsqueda, un momento más cercano e íntimo, ¿no? En el cual te llevas un recuerdo material de ese concierto, ¿no? Porque realmente ya la gente no escucha con CDs a no ser que en el coche o cosas así, ¿no? De hecho, yo creo un poco que ese formato genera más basura y en el fondo, pues mira, si a nivel digital también las cosas van funcionando y luego también está el vinilo, ¿no? Para aquellos que quieran tener eso, pero al final es un pedazo de recuerdo que te llevas más que la obra en sí misma, ¿no? No sé. Tienes razón, es hacer basura y si lo puedes tener en virtual, pues mejor. Nos pregunta también Lidia, ¿cuál es vuestra parte favorita del live session show? Todas. Me imaginaba que ibais a contestar eso. Para mí fue toda. Y Es distinto. Cada parte tiene su, ¿sabes? Su energía, su historia, su estilo musical, ¿no? Es como ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es, del día, cuál es tu comida favorita, ¿no? Es decir, yo qué sé, me gusta de todo. Son emociones muy distintas, ¿no? Pero bueno, cuando llega al final, que ya estamos arriba y empieza la cosa a ponerse blanda, yo ahí me pongo blandito, la verdad. Es la parte que más me deshace. a mí me faltó el mojito para poder acabarlo de disfrutar bien, porque desde luego, el día que fuimos que los fuimos a ver aquí en México, pues había mojitos y todo, pero aquí no he tenido la ocasión. Quería preguntarles, ¿cómo contactaron con los músicos del colectivo? ¿O de qué manera llegaron a ustedes o ustedes a ellos? ¿Cómo fue esa interacción o ese contacto? ¿O ya los conocían? Son gente que como nosotros lleva mucho tiempo en la música. Nosotros todos venimos de otras bandas diferentes y ya tocábamos antes de que la Tomasa existiera, y toda esta gente la hemos ido conociendo sobre el terreno de juego, digamos. Pues son también gente que lleva mucho tiempo, que eso no implica ser famoso, y bueno, son amigos y gente que, bueno, yo por ejemplo a lo mejor a Desiree no la conocía, pero la conocía el pianista. Pero vamos, que son gente del gremio, gente que trabaja de esto desde hace mucho tiempo y que aunque no tiene una cobertura mediática grande, son gente que está a los niveles más altos para mí, y creo que coincidiremos en esto. Entonces, bueno, son gente del gremio, que te lo encuentras en conciertos, tocan antes que tú, después que tú, o tú los vas a ver a una sala, o te vienen a ver ellos. Sí, sí, total. Y aparte de que, como seguramente que estamos de acuerdo en eso, bueno, estamos de acuerdo, no, de hecho lo decidimos así, decidimos tirar de talento de coger los rincones que tiene Barcelona, que es un sitio, bueno, como todos sitios, ¿no?
pero el sitio donde estamos nosotros viviendo ahora, tirar de Calidelia, de gente con talento, gente increíble y evidentemente aprovechar todo eso, ¿no? Que está en cualquier rincón y que nadie puede llegar a ver, a no ser que haya un foco que le ilumine, ¿no? Y nosotros tiramos de eso, de amigos y de artistazos de la ciudad y no de nombres, ni de musicazos, ni de carteles, ni de nadie que no tiene una visibilidad, sino que al final la música brille sola, porque al final es eso, ¿no? Lo que tenemos que intentar hacer nosotros como músicos. Sí, y gente que nos llevamos bien también. Sí. Gente buena gente, no divos ni divas con un ego gigante. Eso no lo queremos. Por muy bien que toquen, adiós, no lo queremos. Chao. Se nota mucho la armonía tanto en el grupo como con los otros músicos del colectivo. Me pregunta Íñigo, que está escribiendo desde Euskal Herria, que si pensáis llevar los conciertos del colectivo por otras partes. O sea, no, entiendo que en otras ciudades o algo así. Y bueno. A mí se me cortó. Acabo de perder completamente. O sea, Sí, yo justamente no... terminé la pregunta y te escuché perfecto. Perdona, ¿eh? Sí, ¿puedes repetirla? Sí, que pregunta Íñigo que si pensáis llevar los conciertos del colectivo a otras ciudades, por otras partes. Complicado porque es muy caro a nivel de logística y a nivel de si tienes que pagarle un sueldo decente a cada persona, aunque no sea tampoco, o sea, sueldos, dietas, alojamientos, es muy complicado. Entonces, a lo mejor sí que hemos pensado movernos, pero habíamos quizás a cada ciudad que vayamos usar el talento de esa ciudad en vez de tener que traer el de Barcelona. Pero son ideas que aún no son del todo... Son ideas por ahora. Claro, claro, es que ustedes tengan en cuenta que todo lo que ven en el vídeo, o sea, en los vídeos y tal, no son salas de conciertos. Es decir, todo el tema de live session tiene una filosofía de ningún intermediario. Lo hacemos todos nosotros, todo nuestro equipo técnico, Aitor, el Pardo, el Manu, el Pala, que estaba también ese día con su empresa. Está todo hecho. Cada tornillo atornillado por nosotros y por los técnicos, todo el truco montado, todo el sonido traído por nosotros. Transformamos Sí, el lugar que Sony también. para que sea el sonido perfecto, para que la gente esté alrededor y realmente tenga una experiencia y suene bien, porque somos nosotros exigentes con eso, ¿no? Intentamos ofrecer algo de calidad y la autoproducción siempre es mucho más cara. A nivel de eso, llevar la sesión tal y cual como nosotros ofrecemos en Barcelona, que sea la propuesta más honesta, es prácticamente imposible porque es que es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Así que si hay algún Tenemos ganas. patrocinador... Si sale un patrocinador por ahí, que ponga un poquito de teca, nosotros vamos a donde nos digan. El tirón, pam, para allá, sin pensar. Pero eso, claro, muy caro, es un riesgo. De hecho, en ninguno de los dos conciertos, nosotros como músicos, banda, esto es un detalle tonto que no tiene por qué saber nadie, pero nosotros no cobramos. O sea, nosotros intentamos darle a todos ellos una experiencia y unos días de trabajo dignos a todos, ¿no? Para que todos tuvieran su sueldo, su cosita, todos estuvieran bien asegurados y todo. Y eso pues nos cuesta a nosotros renunciar al dinero. Imagínate. Pues si hay algún patrocinador que levante la mano. Vamos. Es un poco lo que hicisteis en México, encontrar un grupo de mariachis local y hacer una producción, ¿no? Sí, eso fue una locura. Eso fue lo que nos dijeron de ir a Garibaldi. O sea, ellos llegaron en avión, aparte, es que fue una semana bueno, 2 semanas como dicen ustedes allá, de chamba por un tubo. Y el primer día nada más llegar, después de 13 horas de vuelo, de no sé cuánto tiempo del DF, porque el DF es enorme, estamos flipando de lo que se tarda de un punto a otro en coche. Se fueron a Garibaldi a buscar. Imagínate todo muy... A ver qué pasa, ¿no? Esa magia de la incertidumbre, que tiene su magia, pero también tiene su incertidumbre, ¿no? Y entonces está un poco trincado todo el rato.
Y nada, se fueron para Garibaldi y todo fue pam, 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 venga tú, perfecto, mañana al estudio, ya, así, ¡plá! Justamente de aquí de México, Arc M dice, ¿cuándo regresan a México, hermanos? Tenemos que ir a las pirámides. Seguro estoy de que México los invitará al Festival Vive Latino. Mira, es un buen Ojalá, festival tío. este. Pura candela con la Ojalá, señora Tomasa. Ojalá. Yo te digo, bueno, Vive Latino es un festival que conozco desde hace un montón de tiempo. Y bueno, si ya el mismo día en el cartel coincidimos con la Molocha, que yo soy muy fan de los Molotov desde que soy muy chiquitito, sería un sueño. Ojalá que te escuchen a ver si podemos ir al Vive Latino a formarla fuerte. Pues sería estupendo, sería estupendo. También Esther de Múnich, ¿verdad? Nos pregunta que cuánto tiempo se tardó en la grabación y el montaje. O sea, ¿cómo fue el timing de esto, de estas películas? Pues, No me acuerdo a ver, exacto, la pero verdad, mucho. mucho, pero claro, la movida fue que todo esto, que lo cuantificable, bueno, tendríamos que preguntar a los currelas, ¿no? Que son los que más lo saben, pero como fue una cosa que se hizo durante el confinamiento, el vídeo montado en plan de, bueno, vamos a ir adelantando trabajo y el audio lo empezó a mezclar el compañero porque un poco estaba encerrado en casa y tenía que hacer algo y tenía todo el proyecto y empezó a mezclar, pues no sabemos, pero evidentemente 1 hora y media de conciertos, no sé si son a nivel de vídeo, eran 3 cámaras, no eran muchas cámaras, pero claro, escoger todo eso, ¿no? De esas decisiones. Y luego las 130 y pico pistas que hay de audio del concierto, pues es una locura, eso es mucho tiempo. Y un poco de Más esquizofrenia. la preproducción para montarlo, ¿no? Claro, esa es otra. Mm. Gato. ¿Cómo se llama tu gatito, Alberto? No tiene nombre, Ah, muy bien. no tiene nombre. En mi casa hemos tenido 2 gatos y ninguno de los dos tiene nombre. Cada día le ponemos, cada uno le llama de una manera. Yo le llamo rata frita. Jaume Romagosa nos dice que una de las rolas recuerda a ritmos de Molotov. Yo, pues, ojalá. Yo les tiré a los chicos, lo que los chicos no son tan de Molotov, Yo pero sí. vamos, yo me junto con mis 4 borrachos favoritos y hago una rola y es un sueño. Yo me voy a mi casa, ya está, ya me voy. Y digo adiós y mi vida tiene sentido. Bueno, y si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, porque veo que las escriben, pero también pueden hablar, poner la cámara y hablar. Manu Marchetti dice, increíble conocer los hermanos. Nos vemos pronto para la próxima gira por México. Saludos, Marco. Manu. Manu, perdón. Grande, Manu. Sí, señor. A ver, sí, ¿verdad? Somos unos cuantos conectados. Si alguien quiere echar un palique, aquí estamos. Saludos. Hey, hermano. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Aquí, Bien. hermano. Perfecto. ¿Cómo va la cosa? Guay, tío. Tienes un delay del carajo, tío. Por acá en México estamos retrasados con eso. Yo también estoy retrasado, que ayer estoy de fiesta. Nada, eso. Cualquier persona que quiera participar, aquí somos como 20, ¿no? O sea que para que nos sentimos un poco, que esto tampoco sea, ¿no? Que hable gente, diga. A alguien no le gustó, por favor, estaría increíble que alguien dijera, pues no me gustó. A todos les ha gustado. Charlie. No, gustar, Vicenza, Dona, gustar increíble. Lo que pasa es que es una mezcla de ritmos, una mezcla de estilos, una mezcla de cosas que van desde, como decía, desde un jazz, ese bajo que tiene, que marca a veces un ritmo muy de jazz, muy de blues, que a mí me gusta mucho el jazz y escuchamos mucho jazz aquí en casa. Con estos ritmos tan salseros, de hecho sí me preparé un par de mojitos durante la película, la verdad es que suena increíble y es algo, es una propuesta musical que en lo personal
disfruté mucho. En algún momento me levanté a bailar, mi mujer me quedaba viendo como que le pasa a este loco, pero muy divertido, con muy buena sangre, muy caliente, y de repente rapear en catalán o hacer estos ritmos en catalán, pues es algo que en México no sé, yo no lo había visto por lo menos, ¿no? Y mira que me gusta la música y que la verdad es que felicidades, muy buen concierto y muy buena película. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, lo del catalán es un mundo, hay un mundo de música en esa lengua. Yo te digo, al principio a mí me chocaba un montón, ya estoy más acostumbrado, ¿no? Y al final bueno, es que es un idioma muy bonito. Y hay peña que escribe increíble, que se expresa increíble y un musicón que te cagas, ¿no? Quizás a lo mejor por todo el tema este, ¿no? Y del imaginario, la gente le tiene como el catalán como una cosa así, pero bueno, al igual que escuchamos rap en francés o en inglés, es un idioma muy bonito, que aparte es más fácil de comprender que el inglés y que el francés, y hay peña que escribe increíble. O sea, yo les recomiendo que, bueno, como cualquier sitio. Y mezclas inglés por ahí, mezclas español, y entonces ya se convierte esto en algo pues totalmente universal, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, pues la verdad, no sé, ¿alguien más que quiera comentar? Aprovechen que están aquí. Pablo, Alberto, de la señora Tomasa. Ah, bueno, ¿y por qué la señora Tomasa? ¿De dónde viene este nombre o por qué? Explíquennos. Ya me lo han explicado, pero quiero que lo digan. Dale, Pablito. Los chicos que fundaron el grupo ensayaban con la canción de La Negra Tomasa, de Compay Segundo, y cantaban siempre el coro para calentar las voces antes del concierto. Y de tanto repetirlo, al final les gustó y en vez decidieron cambiarlo por La Señora Tomasa en vez de por La Negra Tomasa, no sé, porque es más bien una inspiración, ¿no? No es una inspiración sobre el momento, ¿no? Pero no habla de la canción en sí misma, sino del momento que esa canción creó para ellos. Sí, de hecho esta pregunta, así honestamente como cachivache, es la que nos hacen siempre y creo que es la que más pereza, o sea, con respeto, pero la que más pereza nos da de responder, ¿no? Y hubo una época, te digo esto porque hay una anécdota, que hubo una época que cada uno, o sea, nos inventábamos la razón. Uno decía que era por esto, otro decía que era por otro, y ya por lo menos para darle algo divertido, ¿no? A la cosa, y pues mira, vamos a inventarnos cada uno una historia sobre este rollo y cada día es un motivo distinto. Al final se convirtió en una pregunta divertida. Pues es casi lógica, ¿no? Esta pregunta. Sí, claro. No, y es normal, porque aparte, señora Tomasa, y de repente te ves a 7 maromos ahí, es como, vale, esto no es lo que yo pensaba. Y también era una época, eso lo dijo luego el otro día, en una época, o sea, en Barcelona, muchísimos grupos, señor Oca, el señor Chen, el señor no sé qué, el sargento García, el no sé cuánto, y nosotros dijimos, pues no, pues unos nombres, pues somos la señora X, ahí ya está, ¿no? Igual que el grupo Yes, ¿no? Que el grupo este de Yes, de música progresiva de los 70, que todos eran no war, no sé qué, no sé cuánto. Pues fueron ellos y dijeron, pues yo me llamo Yes. Para dar la contraria, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias de veras, Alberto, Pablo, todo el grupo rock que está por aquí también, pero que está nada más de espectador y todos los del grupo, los de la productora también. Les agradecemos mucho de haber querido participar en este cineclub y bueno, por fin se hizo porque en México físicamente no habíamos podido, pero teníamos muchas ganas de verdad de ver esta película, de ver este concierto y estamos muy honrados de tenerlos aquí en el Cineclub del Orfeo Catalá. Muchas gracias. A ustedes. A Por ustedes. invitarnos. Por favor, muchas gracias. Ha sido un ratito muy, muy guay. Y la verdad que al final, con la bobería eso, me acabo de volver a ver la peli, me acaban de regalar ustedes a mí en el día de hoy un viaje en el tiempo, así que muchas gracias a ustedes también. Que bueno, les recordamos que el sábado 29 y sábado 5 de febrero tenemos dos
sesiones con el director Julio Lamaña, que ha hecho cortos, es una sesión de 5 cortos de cine sin título, que se llama Primer Movimiento, Segundo Movimiento, Tercer Movimiento, Cuarto Movimiento y Quinto Movimiento. Son unos cortos filmados en Colombia de un director catalán. Y después tenemos al inigualable Ventura Pons, también lo vamos a tener varias semanas aquí en el Cineclub. Pónganse, agréguennos en el Instagram, ¿cómo se llama? En el Twitter del Cineclub L'Orfeo, y para que estén un poco pendientes de lo que vamos a hacer. Y bueno, pues muchas gracias. Un saludo a todos y les agradezco mucho de estar aquí y de habernos dejado ver esta película. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que pasen buena tarde allí. Nosotros, Pablito, dentro de un rato o una cerveza o dormir. Así que nada, muchas gracias a todos ustedes y gracias por este ratito, por habernos dado tiempo de sus vidas al final, que no es poca broma. Y espero que hayan disfrutado. Y gloria bendita, nos vemos ahí y en México espero dentro de poco, porque eso es la bomba, hermano. Nos lo pasamos que te cagas. Aquí los Sí, muchas gracias. Buenas Nos noches. vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego. Saludos. Chao. Adiós. Nos vemos. Bona nit i bona hora, que vagi bé. Agua. Bona nit, tothom. Bona nit. Chao. Adiós, Manu. Vamos, Manu. Saludos, Beto. Saludos, Pablo. Vamos aquí el carro más. Ella es la que prepara el chicharrón. Agua. ¡Ey! Saludos. Vamos, Saludos, un abrazo. Nos vemos. Cuídense. Venga. ¿Cómo? Que Cuídense. se cuiden, carajo. Vale. Saludos. Venga. Hasta luego. Hostia, los chicharrones, hermano. Poca broma, ¿eh? Sí, tan bueno. Nos reventaron los chicharrones, tío. Brutalísimo.